después les vamos a poder compartir en los mails o por WhatsApp todas estas ciclo de encuentros. Se está presentando bien, ¿verdad? ¿Todos Sí. estamos viendo? Sí, sí, muy bien. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Tengan todos, sepan disculpar todas este arranque así vorágine que tuvimos. Ya Belén les estuvo explicando. Bueno, como bien les dijo Cintia, que es nuestra coordinadora regional, y por eso para nosotros es muy importante que ella nos dé su apoyo y su opinión con respecto a esto que hemos organizado. Este encuentro estaba bastante restringido a todos los grupos con los que ya estamos trabajando en algo que tenga que ver con el vivero, ¿sí? Y yo voy a mostrarles en este primer día de jornada algunas similitudes que hay entre el vivero familiar y el vivero municipal, y también el vivero de cualquier institución, las similitudes que tienen. Les voy a presentar algunos análisis que hice en base a encuestas que se hicieron en las ferias de la agricultura familiar, acerca de la comercialización, y después vamos a hablar largo y tendido sobre cómo nos organizamos en el vivero, ¿sí? Y les voy a pedir que todas las preguntas que tengan, si bien al final podemos hacer preguntas así, abrir el micrófono y hacer preguntas, para que no se les escape el momento, les pediría que la vayan escribiendo en el chat, que yo no la voy a poder ver porque estoy haciendo la presentación, pero mis compañeras van a ir levantando todas las dudas que surgen, ¿sí? Así no se pasa el momento, porque vieron que uno dice, después voy a preguntar tal cosa y después no se olvidó qué era lo que quería preguntar. Bueno, entonces, sin más, comencemos. Hoy vamos a hablar bastante de organización del vivero. Bien, en general los viveros institucionales, ¿sí?, que dependen de un municipio o de una escuela o de un grupo de alumnos, comparten muchas características con lo que es un vivero familiar. Tienen ventajas iniciales, digamos, por ejemplo, el espacio. En general los viveros familiares, en el mismo espacio donde convive la familia, realizan la actividad viverística, y lo que nos pasa con las instituciones es que la misma institución provee el sitio, ¿sí?, el lugar donde se va a realizar la actividad de vivero. A medida que la actividad de vivero va avanzando, la producción se va haciendo cada vez más compleja, porque se atienden demandas, ¿sí? Entonces se atienden demandas que son muy variadas y comienzan a diversificarse las posibilidades de producción. La producción en sí se va complejizando porque tenemos distintos puntos desde donde podemos iniciar la producción, eso lo vamos a ver ahora. Y, por ejemplo, en el caso del vivero municipal, tiene, digamos, la cuestión, digamos, el punto a tener en cuenta, que el vivero municipal es como de demanda permanente, digamos, ¿no? Siempre están demandándonos. Vamos a ver. Creo que me había pasado una de largo, ¿no? Sí. El viverismo en general se define como una actividad, o puede ser perfectamente llevada adelante con un marco agroecológico, ¿sí? Es decir, poder manejar el vivero sin perjuicio para el medio ambiente. Muy por el contrario, se pueden trabajar muchísimas cosas que tienen que ver con el saneamiento del medio ambiente, como el compostaje, el reciclado de diferentes materiales,
Y en general también una recomendación es que los que emprendan con una actividad viverística, ya sea a nivel municipal, familiar o institucional, realicen conexiones con otras personas que estén en las mismas etapas, ya sea por medio de técnicos o por medio de la institución que les da el sitio para hacer el vivero, porque siempre hay un enriquecimiento, digamos, cuando uno tiene un feedback con algunos otros grupos que estén trabajando en lo mismo. Vamos a ver algunos aspectos que yo considero que son sumamente importantes para que tengamos en cuenta. Este cuadro, espero que lo puedan apreciar bien, es, digamos, lo que nos da, lo que yo le digo un círculo virtuoso, ¿no? Vamos a empezar por perdón. Vamos a empezar por la esquina superior derecha, ¿sí? Que nos habla del ordenamiento. Tiene que haber un ordenamiento espacial para que exista una funcionalidad en el vivero. Vamos a seguir esa flecha. Tiene que haber una planificación, ¿sí? Para la producción. Es muy fácil que el vivero se desbande, porque entre las cosas que nos gustan a nosotros y las cosas que nos solicitan, empieza a diversificarse muy rápidamente. Vamos a seguir esa flecha y nos vamos a la esquina superior izquierda. Siempre hay que buscar un acompañamiento, recibir una orientación en cuanto a qué especies están disponibles para producir, cuáles son las más adecuadas para hacer por el ambiente en el que van a ser instaladas. Por ejemplo, acá hay muchos de los que están presentes que viven en zona costera. Bueno, eso es toda una cuestión para el vivero, eso pone una definición muy importante, sobre todo si estoy en un vivero que aparte es municipal, y voy a tener que abastecer el entorno costero. Bueno, seguramente va a haber muchas plantas que me gusten, va a haber muchas plantas que me pidan, pero eso por ahí no tiene que ver con las plantas que se adapten a ese lugar. Vamos a seguir esa flecha. Siempre hay un sector destinado a la instalación de plantas madres, la producción de sustratos propios, que de eso le va a hablar Laurita. Ustedes van a creer que el único nombre posible en el ProHuerta es Laura, pero no, se dio la casualidad que estamos dos Lauras acá, pero Laura, mi compañera, les va a hablar en el próximo encuentro sobre sustratos. Hay que identificar antes de empezar a producir, sobre todo en un vivero que es familiar, ¿sí? Que la demanda va a ser la venta. Hay que identificar alternativas de comercialización. Eso por ahí no nos pasa tanto para los que trabajamos con viveros municipales o con viveros que son escolares, ¿no? Donde la comercialización no estaría siendo el sostén de ese vivero, sino la institución que le da origen. Hay que ver qué requerimientos hay para una comercialización o para una correcta implantación, podríamos agregar, y ahí sí eso nos compete a todos. Hay algunos problemas posteriores en el manejo que ya los tenemos que saber desde antes de comenzar. Bueno, y también, digamos, ver qué proveedores de insumos podemos llegar a recurrir, qué posibilidades de intercambio con otros viveros tenemos. Eso es sumamente importante, por eso una de mis primeras recomendaciones es que de este grupo salga una interconexión entre ustedes también, porque el intercambio entre viveros es sumamente importante. Bueno, sí o sí, el hito de este círculo virtuoso, como yo le digo, es sobre todo, más allá considerando la heterogeneidad que esto va a tener, las diferentes
opciones de multiplicación que tienen las plantas, ¿sí? Todo este desorden, estoy meta a meter el dedo donde no corresponde. Todo este desorden, que parecería un terrible desorden, solamente se puede llevar adelante sin que se transforme en un completo desorden con registros. ¿Esto qué quiere decir? El primer día que empiezan a trabajar en el vivero, ese día arranca un cuadernito donde se anota absolutamente todo. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve Sí, re bien, sí. se escucha todo bien. Bárbaro. Bueno, este es un análisis que hice a raíz de unos datos de ferias de la agricultura familiar, como está quedando medio viejito porque es del 2018, pero del total de las ferias registradas, ¿sí?, que eran más de 600 ferias, de las 527 ferias que había, 116 ferias tenían plantas y plantines como producto principal de la feria. O sea, no era una feria donde se vendieran huevos, donde se vendiera pan o se vendiera verdura. Eran 116 ferias donde prácticamente el 80% de los puestos tenían plantas, plantines o algún producto de multiplicación. ¿Esto de qué nos habla? Que hay una distribución en el territorio importante pampeana y en todo el territorio nacional, donde las ferias, estas 116 ferias que tenían como punto preponderante la producción viverística, tienen una importante, digamos, demanda, generan una importante demanda de un producto que tiene que estar bien presentado. Y miren, aquí todos somos de distintas localidades, pero todos pertenecemos a lo que se llama la región pampeana. De todas estas ferias, el 48% estaba radicada en la región pampeana, o sea que probablemente dentro de este gráfico de torta haya alguna feria en la que ustedes o hayan ido a pasear o hayan pertenecido de alguna manera. ¿Cuáles eran los productos de vivero que principalmente estaban en estas 116 ferias? Eran tanto plantas ornamentales como plantines, muchas medicinales, plantines de estación, ¿sí?, esos que van para la temporada siguiente hay que recambiarlos, mucha aromática, cactus, compost y tierra, que también va a ser un producto de vivero, aunque todavía no hayamos comenzado. Algunos tenían frutales, coquedamas, que fue todo un boom en ese momento. Ahora por ahí la cantidad de coquedamas haya bajado bastante. Plantines hortícolas, como pueden ver, la diversidad de productos era grande. Pero de todas esas diversidad de productos, evaluamos algunos problemas que se detectaban en estos productos, y toda esta introducción que hice fue para llegar a esto. O sea, cosas que no nos deberían pasar. Por ejemplo, no se puede llevar a venta o a trasplantar a una planta, ¿sí?, plantas que no estén correctamente enraizadas. ¿Por qué? Porque esa planta va a morir. No le vamos a dar oportunidad de supervivencia. Plantas que tenían una desproporción, digamos, entre el tamaño de maceta y el tamaño de planta. Generalmente lo que ocurre es que para evitarse un trasplante, la planta ya está grandísima, pero la llevan igual a la feria sin hacer el trasplante. Entonces queda una planta muy grande con una maceta muy, muy pequeña. Plantas que le faltaban hojas, ¿sí?, que se habían deshojado por falta de algún nutriente desde la base, entonces era una finita y larga y en la parte de arriba tenía como un copetito. Macetas que se presentaban con poca tierra, o la tierra estaba, pero estaba hecho un cascote.
plantas con flores ya pasadas, digamos, y hay un momento para hacer los trasplantes, hay un mejor momento para trasplantar, y cuando las plantas ya dieron su floración y empiezan a marchitarse, no es un buen momento para el trasplante ni para la venta. Bueno, plantas sin tutores, plantas que ya se habían ido muy alto y estaban ahí a la deriva, plantas con entrenudos muy largos, lo que significaba que habían estado con poca luz, plantas con problemas sanitarios, ¿sí? Con algún pulgón, con alguna cochinilla y demás, y plantas que se ponían a la venta o se llevaban y no se sabía cómo se llamaban. ¿Sí? ¡Ay, esta planta, qué linda! ¿Qué es? Ah, no sé. Bueno, eso no nos puede pasar en el vivero. No importa qué tipo de vivero sea, siempre tenemos que tener todo bien rotulado. Uy, 2. Algunos factores que tenemos que tener en cuenta para instalar el vivero, ¿sí? Bien, tenemos que ver primero el tema de la localización. ¿Dónde se va a ubicar el vivero? El lugar que yo elija para instalar el vivero, ya sé que muchos de ustedes están en representación de un vivero que ya es institucional, ¿sí? O un vivero municipal que ya les dieron ese lugar, pero dentro del lugar, por ahí para seleccionar, vamos a tener igual en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, la pendiente del terreno. Si ustedes ven que hay un lugar en el terreno que es muy bajo, que es inundable, traten de ir llevando la producción hacia la zona más alta. Siempre tiene que tener disponibilidad de agua de riego, ¿sí? En cantidad y en calidad suficiente. Eso suele ser un problema y, por ejemplo, en los viveros que son municipales, bueno, se verá dónde se pone la bomba, qué tipo de bomba se pone para tener un riego disponible, sobre todo cuando viene la época seca, ¿no? Buscar que haya unas buenas características de suelo, ¿sí? Que digamos que no sea un lugar que sea un pedregal o un lugar de relleno, ¿sí? Todas esas cosas se deben conversar con las instituciones que deciden los lugares, porque a veces queda, uy, mira qué bueno que en ese predio que no hay nada pusiéramos el vivero. Bueno, hay que mirar un poquito el tipo de suelo. Tratando de que sea un suelo más que nada liviano, porque algunas cosas van a enraizar en el suelo, ¿sí? No todo va a ir envasado. Tratar de que no tenga toscas, piedras, que sea fácil de trabajar, y hay que tratar de evitar, siempre que se pueda, suelos que sean muy pesados, muy arcillosos, porque la mayoría de las plantas no les gusta crecer en ese tipo de suelo, o por lo pronto es más difícil que se establezcan en un tipo de suelo que sea muy pesado. Y en general tiene que estar cercano a caminos que sean transitables, o sea, para poder entrar y salir con la producción, que tenga una provisión de energía eléctrica, eh, que tenga cercanía con lugares donde se consumen plantas. Como les decía, por ahí eso es más para un vivero familiar, pero los que trabajamos en viveros municipales también tenemos que ver la zona donde nos toca estar en el partido, qué accesibilidad tiene para después poder hacer los trasplantes. Siempre es importante tener en vista como más de un sitio si es posible, o conversar con las autoridades que nos den el lugar, ya sea en una escuela, en una biblioteca o en el mismo municipio, decir, bueno, a ver, podríamos evaluar otro lugar. Eso nos pasó aquí en Mar Chiquita, nos pasó tres lugares posibles tuvo el vivero, ahora está en uno que es un lugar más pequeño, ¿sí? Los otros lo que tenían de bueno es que eran grandes, pero este es un lugar más pequeño, pero con mucho mejor suelo, lo que hace que el circuito interno del vivero pueda ser un poco más rápido. Bueno, vamos por partes.
vamos a suponer que todos estamos comenzando con un vivero que cumple medianamente los requisitos de suelo que mencionábamos recién. Bueno, entonces ahora tenemos que pensar qué vamos a necesitar para comenzar con este vivero, ¿sí? Primero tenemos que decidir qué tipo de producción queremos encarar. Si queremos hacer plantines florales, si queremos hacer arbustos, si queremos hacer árboles, si queremos hacer un poquito de cada cosa, ¿sí? Siempre es importante, por ejemplo, en el caso de especies florales, los plantines que se ponen en los espacios públicos para embellecer, siempre lo importante es, digamos, si decidimos, bueno, vamos a hacer un poquito de cada cosa. Vamos a empezar con algunas florales bien resistentes, un poco de arbustos bien resistentes y árboles, lo que podamos conseguir o lo que sea más fácil. En las especies florales, generalmente lo que se hace no es arrancar de semilla, sobre todo cuando estoy recién arrancando. Lo que hago es, lo que se compra es lo que se llama plaque o plantinera. Y lo que hago es trasplantar ese plantín muy chiquitito a la macetita de 10, que se llama maceta del 10, que es la que tenemos ahí en la fotito. Los hago engordar un poco, supónganse que arrancamos en esta época. Bueno, entonces, los hago engordar un poco y para la primavera ya tienen una composición de raíz importante como para poder anclarse bien, ya están tirando los primeros pimpollos y llega el momento de hacer el trasplante a los espacios públicos o de salir a la venta, si es que alguno de los que me está escuchando está enganchado con un vivero particular con el cual van a comercializar. Yo les decía maceta del 10. Todo este material les va a quedar para ustedes, pero es importante que sepan digamos, algo en el vocabulario con el que se van a mover, por ejemplo, para buscar precios. La maceta del 10 es la maceta, que es el dibujito más chiquito que tiene, es la maceta que va a tener, digamos, los plantines, es la típica macetita de plantines de estación que ustedes conocen. Luego siguen una serie de medidas, la maceta del 13, del 14, del 15, que es necesario que vayan averiguando precios o tratando de conseguir, ¿sí? Ver un poquito digamos, esas medidas, a ver con qué, si las puedo reemplazar con algo, por ahí exista alguna forma o algún elemento en el municipio donde podamos reciclar algo. Es importante que vean más o menos los volúmenes, porque cada una de estas macetas tiene una oportunidad de uso y les puedo asegurar que uno las termina usando todas, porque las plantas empiezan a crecer y las tengo que trasplantar, generalmente. Luego, bueno, hay los que se llaman las macetas que se llaman plantineras, la maceta número 10, 12 y 14 son para plantitas chicas, ¿sí? Son con las que arrancaríamos para hacer unas plantines de estación. Les doy las medidas en centímetros de la altura, la boca y la base para que ustedes vean qué volumen van a tener, ¿sí? ¿Qué volumen tienen cada una? En caso de trabajar con arbustos o con árboles, ya se usan este otro tipo de macetas que son como bolsitas. Por ejemplo, la primera, la de 17 por 17, la más chiquita de esas bolsitas, a veces puede ser reemplazada, por ejemplo, por sachet de leche dados vueltas. ¿Sí? Vieron que los sachets de leche del lado de adentro son negros. Se da vuelta el sachet de leche y esa bolsita se puede llegar a reemplazar por este sachet. Obviamente todo esto, todo con agujeritos que perforen bien. Y después, con el tiempo, cuando ya arranqué un poquito más con el vivero, me voy a ir consiguiendo de estos otros
estas otras plantineras, estas bandejas plantineras, para eventualmente comenzar algo desde semilla. Pero, como les decía hace un rato, para el inicio, yo les recomendaría arrancar comprando los plants, ¿sí? Donde ya vienen los plantines muy chiquitos y hacer, digamos, como el engorde del plantín como una primera medida. Ahora, ¿por qué relleno todo ese volumen de cosas? ¿No? Bueno, todo eso se rellena con diferentes sustratos que, como bien les decíamos recién, la próxima clase va a estar dedicada toda a sustratos, pero imagínense ustedes, vayan pensando que se necesitan grandes volúmenes, ¿sí? Así que, así cuando miran el terreno, y yo les decía, elijan la parte más alta para ir poniendo las plantas que vayan directamente al suelo, como las plantas madre, también busquen un lugar donde empezar a hacer el compost. Casi les diría que junto con el cuadernito es una de las primeras actividades que vamos a tener que hacer, porque si no, no nos va a alcanzar la tierra para meter dentro de esas macetas, ¿sí? Uno puede comprar tierra o pedirle al municipio que le vuelque una cantidad de tierra, pero lo que tiene el compost es una gran capacidad de mejorar cualquier tipo de tierra. Ya Laurita en la próxima charla les va a aclarar, pero yo les diría que como una cuestión de orden nomás, vayan pensando que una compostera van a tener que arrancar también. ¿Con qué herramientas? ¿Qué herramientas voy a necesitar para comenzar? Todo eso que ustedes tienen ahí. Van a necesitar palas grandes, palitas chiquitas, tijeras de podar que estén muy bien afiladas, baldes de todo tipo, guantes, horquillas, regaderas, ni les puedo explicar cuántas van a usar. Todas las herramientas que ustedes ven ahí, eso es lo básico para arrancar con un vivero, ¿sí? Porque todo eso va a tener una utilización tanto en el trasplante que hagan como en la multiplicación, tenemos toda una clase dedicada a multiplicación, ¿sí? Después de que Laura les explica los sustratos, me vuelven a ver a mí y ahí hablamos de distintos tipos de multiplicación. Pero vayan teniendo en cuenta que van a tener que conseguir estas herramientas. Y sobre todo, una mesa de trabajo. El vivero puede ser, la mesada de trabajo puede ser desde lo más simple, como la primer foto que ven, que está armada con pallet, tiene que tener una altura adecuada para que no tengan que estar agachados, porque se van muchas horas trabajando y se suben pesos, ¿sí? Cosas muy pesadas. La tierra, las macetitas empiezan a pesar. Entonces, mesada de trabajo, que puede ser, como les decía, desde lo más simple, es decir, unidades de trabajo así. Uy, ese fue mi celular que cayó, pero ahí volvió. Mesadas de trabajo desde lo más simple, que pueden transportarse de un lado a otro, o un vivero ya con unas mesadas de trabajo mucho más grandes y todo un vivero armado al respecto. No es necesario que armen ya mismo el vivero. Lo que sí necesitan es una zona de trabajo, ¿sí? Eso sí lo tienen que tener. El vivero puede venir después, porque por ahora las plantas se pueden rustificar al aire libre o simplemente taparlas con, no les hace falta nylon. Por ahí en el verano sí taparlas con media sombra. Ahora vamos a ver cómo hacer un sombráculo. Pero el invernáculo no sería de lo que necesitamos ya mismo, ¿eh? Puede esperar un poquito en el tiempo. Estas son lo que se llaman las canchas. A medida que yo voy haciendo trasplantes, tengo que acomodar las cosas en algún lugar. Bueno, estas son las canchas. No se alcanza a ver en la foto de arriba, pero sí en la de abajo. La cancha está levemente levantado el suelo y tiene un nylon puesto, ¿sí? Un nylon, generalmente un nylon negro bastante grueso.
¿Por qué es así? Porque lo que yo hago cuando riego es inundar la cancha, para no tener que estar regando macetita por macetita, ¿sí? Además voy armando allí los planteles. Bueno, estas están trasplantadas el día 28 de junio. Estas otras vienen trasplantadas desde el mes anterior. En ese sector van las que van a ir dedicadas a la plaza que está ubicada en tal lugar. Aquellas otras, sí, la cancha me da la posibilidad de armar mis planteles, me da la posibilidad de poner algún tipo de sombra. Si no tengo por ahora medios para armar esto, puedo armar las canchas debajo de alguna arboleda, ¿sí? Pero la cancha sí tiene que estar, porque va a ser el lugar donde las plantas tengan más posibilidades de sobrevivir. A medida que yo envaso, la tierra que está contenida en ese envase se seca mucho más rápido que el suelo, ¿sí? Por lo tanto, hay que estar bastante atento al tema del riego. Y sí o sí necesitan un galpón, depósito, oficina, llámenlo como quieran, puede ser de chapa, puede ser un obrador de madera, pero tiene que haber un lugar donde guardar las herramientas. Las herramientas tienen que estar puestas guardadas de manera tal que siempre se vea la totalidad, que no nos olvidamos ninguna en el campo, ¿sí? Que entonces si yo las tengo, por ejemplo, sobre una pared, entonces, y sé que tengo 3 pinzas o 3 tijeras de podar, bueno, a cuando me voy tienen que estar las 3, si no me olvidé algo en el campo, ¿sí? Y la herramienta que queda tirada bajo el rocío y demás, después se desafila y ya deja de ser útil, ¿sí? Siempre tenemos que tener un lugar donde dejar cosas guardadas, aparte también para evitar que algo desaparezca y después cuesta volverlo a comprar, para tener un lugar también para trabajar en caso de que haya lluvia. Es decir, sí, no puede esperar. Se necesita desde el primer momento. Un galpón, depósito, oficina, todo junto. ¿Sí? Bien, hasta ahora hoy llegamos hasta acá, porque a mí me gustaría ahora pasar a escuchar las preguntas que tengan, o hacerles yo algunas preguntas si es que no se animan ustedes a hacer la pregunta. Perdón, Lala, que te corte. El chat está abierto para todos los que quieran participar y no tienen micrófono para hacer preguntas por ahí. Bueno. Bien. Ahí estamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Sí, perdón. claro. sí, por supuesto, Marta. No entendí bien el tema de las canchas de exterior con respecto al riego, eso de colocarles un nylon negro grande, no entendí Claro. bien, que es para no maceta por maceta, no entendí bien. Claro, la cancha cumple muchas funciones, ¿sí? Una de las funciones más importantes es que te permite hacer un riego extensivo a todo y preservar bastante la humedad de estas macetitas. Imagínate que hay macetitas que son chicas y se secan muy rápidamente por acción del viento o del sol o los dos juntos. Entonces, si vos la tenés en una cancha que tiene una limitante para que se vaya el agua, para que se escurra el agua, que es el nylon, las vas a mantener siempre hidratadas, ¿sí? Ahí te clarificó un poco más. Sí, un poquito más, sí, está bien, gracias. Lala, acá hay una función pregunta más en el chat. Ah, bien. Perdón. Me interesa profundizar en el tema de sombráculo y nylon. Mario Sí. Polasco de Las Flores. Bien, Y riego, perdón. el sombráculo
se llama así, digamos, a las canchas cuando le puedo poner ese techo de media sombra, que lo puedo, hay ejemplos de las maneras más ingeniosas posibles de cómo poder tirar una media sombra. Si no tengo dinero para poner esa media sombra, como les decía, puedo hacerlo debajo de alguna arboleda. Lo interesante del sombráculo es que las plantas puedan rustificarse sin que el rayo del sol les caiga, digamos, y las debilite demasiado, ¿sí? Las queme. Aunque van a ser plantas que después, bueno, cuando yo las trasplante se van a tener que aguantar estar en una plaza, por ejemplo, o en algún jardín. Lo que hace el sombráculo, esta cancha con una media sombra encima, es rustificar la planta, ¿sí? O sea, la voy como sacando de a poquito. Es como cuando nosotros vamos por primera vez a la playa. Digamos, si el 1 de enero nos metemos en la playa, nos tiramos al rayo del sol 14 horas sin protector solar, vamos a quedar hecho un desastre. Uno por lo general lo que hace es ir un rato a la playa, en un mejor horario, ir, digamos, rustificando la piel para poder aguantar ese sol. Lo mismo con las plantas, ¿sí? Por eso necesitamos esta zona de sombra, que se suele llamar sombráculo, a diferencia digamos, del techo de nylon, que se llama invernáculo. No sé si te respondí lo que querías saber. Pregunta. Lala, había otra pregunta. Acá hay otra. Una Natalia que preguntaba dónde se pueden conseguir las plantineras con los plantines pequeños. Los plug. Los plug, bueno, sí. Una de las cosas que se ha facilitado bastante con este tema de la pandemia son las compras online. Si ustedes ponen plug de plantines, plantinera o plantines florales, les van a aparecer una variedad de distribuidores, cosa que antes no había tanto, porque uno iba y compraba en persona, digamos. Algunas cosas se pueden comprar en el INTA Castelar, que se venden bandejas plantineras con algunas variedades, pero que son las variedades que propone INTA. Tienen que ver cada uno de ustedes en las localidades donde viven, si esas variedades se pueden llegar a adaptar. Pero digamos que no es el único proveedor. Los viveros grandes producen plantines para venta, ¿sí? Estos plug. Así que si ustedes buscan por internet, les van a aparecer más de un distribuidor, y busquen el que les quede más cerca para que el flete no sea tanto. Bien, sigo con una consulta de Mauro de Carué, que dice, ¿con qué superficie de invernáculo conviene empezar? Bueno, Mauro, eso tiene que ver con qué tipo de vivero querés empezar. Si vas a empezar a hacer solo florales, solo plantines florales, o plantas de interior, tu vivero va a tener que ser bastante grande, porque pasan un tiempo prolongado ahí dentro antes de salir al sombráculo, ¿sí? Antes de ir a rustificación, vamos a decirle más fácil. Entonces, si vos hacés solamente plantas de interior o plantines florales, tu vivero ya tiene que andar por 7 metros por 3 y pico, creo que es la medida que da el nylon, que sería como una medida básica. Ahora, si lo que vas a hacer es una variedad de plantines florales, arbustos y árboles, vas a necesitar más espacio libre que invernáculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los árboles, por ejemplo, se multiplican por estacas, que todo eso transcurre en el exterior. Los arbustos, lo mismo, ¿sí? Digamos, en ese caso, árboles, arbustos
y muchas florales, se pueden hacer totalmente en el exterior. Entonces, el invernáculo lo estarías usando como oficina, digamos, más que como un lugar necesario para la multiplicación, ¿sí? De todos modos, bueno, también podés empezar con un viverito muy chiquito, qué sé yo, un 4x4, suponete, y multiplicar mínimas plantas de interior y dedicarte más a otro tipo de plantas, usarlo como zona de trabajo para los plantines, sobre todo en la zona donde estás vos, que debe ser bastante fresco para trabajar. Es lindo como trabajador, digamos, estar en un lugar protegido del viento. Y entonces en ese caso el invernáculo, como te decía, con un invernáculo de 4x4 y unas mesas de trabajo para los que sean operarios, digamos, podemos tener una jornada de trabajo interesante para hacer esto de engordar plantines florales, por ejemplo. Los plantines florales quedan unas semanas ahí dentro del invernáculo y después ya salen a la cancha. Entonces no necesitarías tanto espacio. Como siempre, todo depende de qué es lo que quieran hacer, ¿sí? Yo le hablo por ahí en el sentido del vivero municipal, que la cantidad de plantines florales que se multiplican, por ahí por una decisión de manejo del vivero, no serían tantos, y sí serían más los arbustos de flor o los árboles, entonces todo eso transcurre en el exterior, principalmente. Lala, acá hicieron una más que dice, ¿qué variedades son mejores para la zona del sudeste bonaerense entre sierras? Escuchando sería entonces mejores especies florales de arbustos y de árboles en relación a la pregunta anterior. A ver, ¿cuáles serían las mejores especies de flores, arbustos y Para árboles para el sudeste? Para el sudeste bonaerense entre sierras. Escuchando sería entonces las mejores especies florales, los arbustos y de árboles, en relación a la pregunta Bien. anterior. Bueno, ahí hay variedad, digamos, ahí hay los que tienen la suerte de estar en la zona de las sierras o cercanos a ellas, tienen la ventaja, tienen ahí un microclima y tienen la ventaja de tener muchas autóctonas, que por ahí para nosotros, que somos más de la planicie pampeana, nuestras autóctonas se limitan a algunos arbustos de flor, después mucho pasto, pastizal, y un solo árbol que es el tala. O sea, para los que están cerca de las sierras, tienen arbustos que son propios de la sierra, o sea, que son autóctonos, y es interesante empezar a indagar por esa línea. Eso sí, no van a conseguir los PLAG por ningún lado, porque PLAG de autóctonas no te hace nadie por ahora, pero por ahí ustedes se transformen en los primeros en hacerla, y todos nosotros estaríamos muy felices. Pero la realidad es que lo que es autóctono, hay que seguirle el ciclo, ¿sí? Y ver cuándo se hace la colecta de las semillas. Por eso, por ahí lo dejamos un poquito en cuanto a lo que es autóctono, cuando veamos la parte de multiplicación. Y para otras, digamos, cosas que no son autóctonas, pero que andan bien en esa zona, son, por ejemplo, los álamos, los sauces, son árboles que andan bien en casi todas las zonas, ¿sí? No sé si los están pensando como arbolado público. No sé si la pregunta viene pensándola como arbolado público o como para hacer una parquización en algún lugar mucho más amplio, ¿sí? Pero también piensen una cosa, y esto todos pensemos una cosa. Los que trabajamos para vender o para hacer las parquizaciones en zona pública,
todos los municipios tienen una lista de árboles apropiados para las veredas, por ejemplo. Entonces, por más que no sea yo un vivero municipal, que sea un vivero familiar productor, tengo que tratar de producir algo que tenga que ver con esa normativa. Porque si no, las personas no me van a comprar, o me van a comprar plantas que después van a tener que sacar. Entonces está bueno que en cada municipio indaguen. Eso no es una información secreta, es de libre difusión. Lo que pasa que por ahí no se le da bolilla, pero estaría bueno que indaguen un poquito qué es lo permitido en los espacios públicos y veredas de cada uno de nuestros partidos, ¿sí? Y sobre todo sería interesante que vayan armándose de esa información para cuando veamos la parte de multiplicación, porque así por ahí nos podemos referir a cosas bien concretas o hacemos preguntas sobre cosas bien concretas, que es con lo que les va a tocar bailar en su partido. ¿Alguna consulta más? A ver. Acá hay dos, que una está referida con pH, que lo vamos a desarrollar más en la charla que viene. No sé, Lala, si vos querés comentar algo, pero yo diría que lo vamos a ampliar en la próxima. Eso comentémosle, que en la próxima vamos a hablar bien qué es, para qué sirve y por qué es importante conocerlo cuando vamos a tener un vivero familiar o institucional. Claro. Y después también hay una consulta de Hernán sobre multiplicación de eucaliptus por estacas, que también va a haber un encuentro puntual sobre multiplicación. Exactamente. Este primer encuentro que hicimos hoy tiene más que ver con lo organizacional, ¿sí? Porque en realidad, digamos, es muy fácil que la actividad del vivero sea un despipiole, por no decir otra palabra, que se nos pierda la trazabilidad de los productos, es decir, ya no nos acordamos si algo vino de donación, si hicimos una estaca, si lo arrancamos de un plac. Entonces, lo más importante es organizarnos y anotar absolutamente todo, ¿sí? ¿Qué trasplantes hice? ¿Qué especie? ¿En qué parte de la cancha exterior fue a dar? ¿Sí? Porque cuando se pone en marcha, el vivero se complejiza mucho, por lo que decíamos hace un rato, ¿no? Después hay cosas que a uno le gustaría. Ay, mira qué lindo hacer, qué sé yo, nativas del Río de la Plata. Bueno, no estamos en el Río de la Plata, pero no importa, son tan lindas. Entonces le empiezo a meter a eso. Entonces empieza a ver cada vez más, y me piden, qué sé yo, para la plaza no sé cuánto, me piden 60 arbolitos ya más o menos formados de, no sé, fresno, que todo en las plazas les encanta poner fresno. Entonces se empieza así a armar un poco de lío. Por eso lo primero y lo principal es organicémonos. Cuaderno, hay espacios, hay zonas en el vivero que tienen que estar bien delimitadas. Sabemos que hay una zona que se va a llamar de plantas madre, todavía no sabemos bien para qué, porque no vimos lo de multiplicación, pero no importa. Sepan que va a haber un lugar donde va a haber plantas madre directamente puestas en el suelo, ¿no? Entonces voy a necesitar que el terreno sea bueno, que llegue bien el riego, no las vayamos a poner en un lugar donde después no nos da la fuerza del agua para llegar a regarlas. Voy a tener diferentes sectores, voy a tener sector de árboles, voy a tener sector para enraizar estacas. Entonces, es es una charla introductoria para poder, digamos, encarar la actividad del vivero con cierto orden, ¿sí? Ahí me preguntan qué sistema de riego es mejor, ¿sí?
Bueno, en general el mejor sistema de riego también va a tener que ver con las especies que quieras hacer. Si tenés un sector dedicado adentro, por ejemplo, tenés un invernáculo y dedicaste un sector a helechos, esos helechos van a necesitar una lluvia tipo rocío, que se llama mist, ¿sí? Que es como una neblina, ¿está? Por otro lado, si ya tenés una plantación hecha de árboles, va a ser, es bueno, aunque no es muy eficiente como sistema de riego, es bueno hacer un riego por surcos. ¿Por qué? Porque eso le obliga a la estaca que vos pongas a tirar raíces, ¿sí? Y eso es un lugar que si vos, por ejemplo, podrías instalar un riego por goteo, pero tenés que saber que lo vas a levantar todo en el momento que se levanten los árboles. Y generalmente los árboles no salen todos juntos, ¿sí? Salen una parte acá, otra parte allá, por el tamaño, por lo que sea, por la especie, no salen todos juntos. Entonces por ahí el sistema de riego por goteo es muy eficiente como riego, pero no te va a resultar práctico al momento de mover los árboles. Sí podés tener riego por goteo donde están las plantas madres, porque esas plantas vos no las vas a vender, no las vas a sacar de ahí. Son plantas de las cuales vas a sacar partes de ellas para seguir multiplicándolas. O las tenés para sacar semilla, o las tenés para sacar estaca, así que ahí sí se puede hacer un riego por goteo. Después, por lo general, se riega con regadores, dependiendo lo grande que sea, con regadores o con manguera, como decíamos hoy en las canchas, tratando de hidratar bien como desde abajo para arriba, ¿no? Que es como ponerle el platito a la maceta, pero en grande. Lala, acá hay otra consulta con respecto a instalaciones. Sofía Laplace nos pregunta, ¿qué superficie es la más recomendable para el piso de un invernáculo? Para un invernáculo. Bueno, eso hoy les comentaba que ya me habían preguntado algo similar, cuál sería la dimensión de invernáculo más apropiada, y eso tiene que ver con la producción que ustedes quieran hacer. Hay producciones que requieren mucho invernáculo, por ejemplo, plantas de interior y plantines florales. Si a ustedes, por ejemplo, se les ocurre que van a tener un vivero productor de esas dos cosas, bueno, entonces sí, tienen que arrancar por armando un invernáculo, y van a tener que armar un invernáculo grande, mínimamente de 7 por 3. Y ir armando después otras naves, ¿no? En cambio, si ustedes se dedican más a arbustos y a árboles, prácticamente el invernáculo no lo van a necesitar, porque todo ese desarrollo se hace en el exterior, se hace al aire libre. No sé si te estoy respondiendo lo que me querías preguntar. Ahí le consulté si era con respecto al tamaño o con respecto al tipo de materiales, tal vez de cemento, tierra. Claro, porque puede ser por el tipo de material también. Chicos, si no hay más preguntas, entonces les parece que les pidamos a todos que enciendan sus cámaras para hacer la primera foto en la primera jornada. Bueno. Tenemos que hacer una consulta para la clase próxima. El lunes es feriado próximo y sabemos que muchos dependen de organismos municipales para poder conectarse.
al ser feriado, no sé qué les parece de posponer la clase o cómo se quieran manejar al respecto. O si prefieren dar la clase, que se dé la clase igual y ven la manera de comunicarse por su casa, no tendríamos problema. O también lo Ahí, podemos Claudia, hacer el martes, pero bueno, como alternativa. podría ser. Sí, no hay problema, yo no tengo problema. No sé cómo se prende la cámara de este sistema. O no sé si ya está conectado. Nosotros tampoco, no te preocupes. Estamos igual. Hasta más Sí, tarde hoy, porque teníamos Ahí, un pequeño inconveniente, así que bueno. Pero, digamos, no tengo problema en que en vez de ser el lunes sea el martes. El lunes tenemos el problema de que hay un grupo bastante importante que no puede conectarse. Así que el lunes yo diría de no hacerlo. Sí puede ser como alternativa el martes o dejarlo para el próximo lunes, que se nos correría una semana más el cronograma. Sí, no hay problema, lo que decía la mayoría. No, yo no Claro. tengo drama. ahí Bueno, Claudia todo- dice que su grupo no puede el martes, el grupo con el que ella acompaña, que están en clase práctica, y que el lunes tampoco tienen conexión. O sea, entiendo que la propuesta de parte del grupo es pasarlo un lunes más. bueno, Bueno, Pero no por hay ahí problema. podemos ver, a ver si alguien más responde y Tienen decidir los esto de micrófonos pasar. apagados algunos. Están hablando, Cintia Rodríguez está hablando, pero no se escucha. No, Cintia hace así, pero no hablaba. No, estaba pensando lo mismo que decía Belén, ¿no? De escuchar a más gente, pero no sé si están disponibles los micrófonos. O escribirnos Yo en no el chat. no tendría problemas en correrlo un lunes más. Nosotras tampoco tenemos problema un lunes más. El martes no podemos. Bien. bueno, Entonces, también teniendo en cuenta que hay escuelas agropecuarias, viste, que también están conectadas y al ser feriado se les complicaría la conexión. sí. Bueno, entonces pasamos un lunes más. ¿Sí? Sí. Perfecto. Perfecto. Bárbaro. Llegado Entonces, más la fecha de ese lunes, vamos a volver a enviar el link para que puedan volver a ingresar, pero es el mismo al que se conectaron hoy. claro. Perfecto. Otra cosa, chicas, que si les quedaron dudas, de la jornada de hoy, vamos a abrir media hora de consultas el próximo encuentro. Así que también. pueden anotar todas las dudas que surgieron del encuentro de hoy para que podamos desarrollar. Continuo. Estas lonetas que se ponen, que son resistentes al tránsito y aparte son bastante impermeables, son la mejor opción porque vos después todo lo demás lo vas a tener envasado, ¿sí? Es como que tuvieras una cancha, pero cubierta por un invernal.
más o menos así. Como esto que se pone en el piso de los invernáculos, yo te decía, es un material que es bastante caro, por ahí para comenzar se puede empezar con nylon negro duro, ¿sí? El más gruesito que puedan comprar. Sí, el nylon de construcción sirve, ¿viste? Hay un nylon negro de construcción que ese se usa y dura bastante. Anda muy bien, muy bien, porque en realidad no, lo que vos ves en los viveros más grandes es una loneta verde que tiene un tejido súper resistente al tránsito, pero es bastante salada. No, y si no, lo otro que se puede conseguir es las bolsas de silo bolsa, ¿viste? Cuando sacan el silo bolsa que lo tiran, en realidad hay que ir y buscarlo. Pasa que es, digamos, engorroso buscarlo, porque están sucios y demás, pero eso es muy duradero también. Dura algunos años. Eso también es muy duradero. Tiene que ser uno de estos nylon que es bien, bien grueso. El de construcción anda muy bien, el silo bolsa estaría bueno para reciclar un poco, pero bueno, hay que ver qué se consigue mejor, ¿no? Pero en general se trata de evitar que quede... ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Yo tengo tengo una huerta familiar, ¿no? Es un pequeño la chapa transparente, pero en los costados, a pesar de que le hicimos, digamos, vivero, que supuestamente es para el invernadero, no es muy grueso, pero no tengo termómetro, pero veo que muchas plantas se me enfermaron. Entonces, ¿cuál es el mejor material, digamos, para cerrar el invernadero? Aunque tenga ventanas, yo le enrosco los nylon y hago que entre el aire y se airee, pero la verdad es que el año pasado lo puse en el invierno pasado y no estoy tan conforme con el resultado. A ver, se me entrecortó un poco la definición, la explicación que me diste, así que por ahí te voy a preguntar algo que dijiste y yo no escuché. El invernáculo que vos hiciste es de nylon, ¿todo de nylon? Sí, es una estructura de madera con nylon y techo de chapa transparente. Ah, y techo de chapa transparente, bien. ¿Y el techo de chapa transparente qué es, parabólica o a dos aguas? Parabólica. Bien. ¿Te concentra mucha humedad el parabólico? Yo estimo que sí, porque a veces las plantas las tengo que estar viendo, midiendo el riego, porque algunas empiezan a tener moho, si no. Claro, te debe estar goteando mucho el parabólico, ¿sí? Lo que quiere decir que por ahí quedó como muy cerrado. A veces pasa en los viveros a dos aguas, cuando le hacen una pendiente que es más chica que 45 grados, entonces empieza a gotear para adentro, porque las plantas transpiran como transpiramos nosotros. Entonces ahí adentro del vivero se produce una transpiración y condensa en el techo. Lo ideal es que esa condensación caiga hacia las paredes laterales. Pero eso en tu invernáculo no se estaría produciendo. Ahí tenés un problema de construcción, digamos. Bien. Es bastante difícil de solucionar, salvo que veas de hacer algún tipo, sino más cerca del parabólico. ¿Me explico? No tenés forma de hacer una ventilación, no te voy a decir cenital, porque le tendrías que agujerear la chapa, pero por lo menos en esas medias lunas de las esquinas. Bien, bien. Sí, cosa entendí. Cosa que frene un poco esa condensación. Bien. Ese es el problema. Y por eso se te enferman las plantas. Bueno, muchas gracias. Queda una última pregunta y vamos cerrando. Por ahí después esto que les decía María, si llegan a ocurrir no temas alcancé a leer, preguntas. ¿cómo decía?
Ahí la leo. Les decía que si llegan a haber más preguntas, las pueden anotar y las dejamos para el próximo encuentro, si se les ocurre en el transcurso de la semana. Acá Fernando lo que pregunta es cuál es la temperatura máxima que no se debería exceder dentro de un invernáculo en el verano. Que no deberíamos exceder. En un invernáculo de verano. Para la producción estándar, para la producción estándar de plantas para los espacios públicos, sin considerar que estén produciendo orquídeas o cosas así, que esos tienen temperaturas aparte, la temperatura interna del invernáculo no tendría que superar entre los 38 y 40 grados. Eso es medio como para cualquier cosa, porque cualquier planta por arriba de 40 grados empieza, por más buen riego que tengan, se empieza a tizonar, digamos. La mata el calor, ¿sí? Entonces, aparte del riego, empiece a los 38 grados ya empiezan a activar la ventilación. Bien, perfecto. Rápido de 38 a 40 de verano. Sí, sí. En 15 minutos pegas un salto de... Bien, buenísimo. Bueno, ahí te dicen muchas gracias. Y bueno, les agradecemos. Después, como en todas las cosas, hay plantas que usan necesitan más de 40 grados. Claro. Hola. Hola. Una pregunta puede ser. Dale, vamos con la última. Sí, Ernesto. Discúlpame, por ejemplo, en un invernáculo de verano, ¿cómo se puede bajar la temperatura para un invernáculo de flores? Con ventilación. Ok. ¿Se puede poner algún otro árbol? Mira, con ventilación, y si vos ves que con la ventilación tampoco te está dando abasto, tenés que pensar en poner una media sombra por sobre, o sea, envolver el techo del invernáculo con una media sombra, por fuera. Algunos ponen la media sombra por dentro también, cruzan unos alambres y como que tienden una media sombra para bajar un poco la temperatura interna. Pero en general, si el invernáculo está bien construido, vos tenés que tener ventilación cruzada. Bien, perfecto. Hola. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos cerrando hoy en este encuentro. Agradecemos a Lala por su generosidad en compartir sus conocimientos. Y entonces el próximo encuentro sería el lunes próximo, no, el lunes 28, a las 15 horas, con el mismo link. Como dijo Lau hoy, les vamos a, un día antes o unos 2 días antes, les vamos a recordar para que no se olviden. Y bueno, y vamos a tratar de resolver este problema de las cámaras. Les pedimos disculpas. Y les agradecemos muchísimo que hayan participado y se hayan conectado. Así que muchas gracias. Ok, muchas gracias. No sé si prometemos quieren decir aprender algo, cómo se prenden las cámaras. Yo metí el dedo por todos lados, pero no. Sí, yo también estuve por todos lados, pero no sé cómo se hace. La verdad que con este nuevo Zoom no sé. No sé cómo podemos hacer. Pero ya lo vamos a resolver. Chicas, no sé si quieren decir algo. Si no, ya... Pero tenemos 2 semanas para resolverlo. Pónganos una Sí, ficha obvio, ahí. seguro. Van a ver cómo lo vamos a resolver. En Sí, 2 semanitas aprendemos por dónde tenemos que meter el dedo. Igual, María, de las 3, creo que hay 3, bueno, o 2, depende cómo es la pantalla de los participantes, porque están los nombres, así que eso también está bueno para que quede de este primer encuentro, un registro. Sí.
Está bueno. Sí, ya tengo registros de esos, así que se los voy a estar enviando. Todo muy lindo, gracias. Buenas tardes. Bueno, esperamos verlos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias. Por ahí hay gente que deja que lo deja grabando y no está, los podemos sacar. Si vemos que permanecen, viste que hay gente que graba y después lo escucha tranquila. Sí, ahí lo saqué. Y está Leti Laplace. No, Lala. Leti. Lala Basioco, no sé quién. No, fue. Lala, ¿sos vos? No. Ah. No. Bueno, ya está, ahora estamos en casa. Esperen